Hoy vamos a meternos de lleno en una de las teorías económicas más importantes y debatidas, la plusvalía. Y lo vamos a hacer siguiendo el análisis que nos propone la revista académica Cultura Económica. Todo arranca con una pregunta que parece simple, pero que en realidad es el centro de un enigma que ha mantenido ocupados a los pensadores durante siglos. ¿De dónde sale realmente la ganancia? Y bueno, para poder responder eso, para entender de dónde sale la ganancia, primero tenemos que retroceder un poco y ver cómo se entendía el valor de las cosas para los economistas clásicos. La cosa es que, para entender a Marx, como bien nos recuerda el artículo, es fundamental conocer a los que vinieron antes, los economistas clásicos británicos, porque sus ideas, fueron el cimiento sobre el que él construyó todo su edificio teórico. Ok, entonces, ¿cuáles eran esas ideas? Fueron principalmente dos conceptos de la economía clásica los que, digamos, le dejaron la mesa servida a Marx. Vamos a verlos. Y lo más interesante de todo esto es que gigantes del pensamiento económico como Adam Smith y David Ricardo estaban de acuerdo en este punto fundamental. El valor de las cosas viene del trabajo que se necesita para producirlas. David Ricardo, por ejemplo, lo dejó clarísimo con esta idea. En pocas palabras, la ecuación era directa. Si algo requiere más horas de trabajo para producirse, entonces vale más. Así de simple. Y ojo, que según nos cuenta la fuente, para estos economistas esto no era algo malo o cruel. Para ellos era simplemente una especie de ley natural de la economía. Algo que simplemente es. Y acá está el punto clave, ¿eh? El mismísimo Adam Smith lo dice. El valor que crea el trabajador se divide en dos. Una parte es su salario y la otra es la ganancia de su jefe. Bueno, con estas ideas ya sobre la mesa, llega Karl Marx. Él toma estos conceptos y les da una vuelta de tuerca para llegar a su propia conclusión. Una conclusión que, como sabemos, fue explosiva y súper polémica. A ver, Marx no se oponía a la idea de que el trabajo crea valor. De hecho, partía de ahí. Pero su obsesión era otra. Él quería demostrar, casi como si fuera una fórmula matemática, cómo se le extraía esa ganancia al trabajador. No era solo una opinión. Él buscaba una demostración científica de lo que llamaba explotación. Y así llegamos al concepto central de todo esto, la plusvalía. Para Marx es muy simple. Es el valor extra que produce un trabajador por encima de lo que le pagan. Y ese extra, ese valor no pagado, es exactamente la fuente de la ganancia del capitalista, ni más ni menos. Para explicarlo mejor, Marx divide el capital en dos. Por un lado está el capital constante, las máquinas, los materiales, todo lo que no es humano. Este valor, dice él, solo se transfiere al producto, no crea nada nuevo. Y por otro lado está el capital variable, el salario que se paga a los trabajadores. Y aquí está la clave. Según Marx, este es el único capital que crea nuevo valor, que genera un excedente. Imagínense la jornada de un trabajador dividida en dos. Según Marx, hay una primera parte, el trabajo necesario, donde el obrero produce el valor equivalente a su propio sueldo, o sea, trabaja para pagarse a sí mismo. Pero el resto del día, la segunda parte, es el plus trabajo. Ahí, todo el valor que genera va directo al bolsillo del dueño como ganancia. Marx incluso lo formalizó con una ecuación. No hay que asustarse con las letras. La idea es bastante sencilla. Lo que dice esta fórmula es que la ganancia del empresario depende directamente de cuánto tiempo gratis trabaja el obrero para él. Mientras más grande sea esa porción del día, mayor es la plusvalía. Y aquí está la trampa del sistema, según Marx. Como los trabajadores no son dueños de los medios de producción, ni de la fábrica, ni de las herramientas, no tienen otra opción. Para poder sobrevivir, tienen que vender lo único que tienen, su capacidad de trabajar. Pero bueno, hasta aquí la explicación de la teoría. El artículo que estamos analizando no se queda ahí. Su autor, Florencio Arnaudo, pasa a una segunda fase, una crítica muy directa y afilada. Entonces, después de explicarnos todo el andamiaje teórico de Marx, ¿cuál es el veredicto del autor? Bueno, su evaluación final es bastante contundente. Sí, así de directo, sin rodeos. Para el autor Florencio Arnaudo, toda la teoría de la plusvalía, que es la piedra angular del pensamiento de Marx, está conceptualmente equivocada. Y claro, no lo dice porque sí.
Da varias razones de peso, que se enfocan sobre todo en las cosas que Marx, según él, dejó fuera de la ecuación. Aquí está el punto central de la crítica. El valor no sale solo de las horas que una persona le dedica a algo. El autor nos dice que hay que considerar la demanda del mercado y la habilidad del empresario. Piénselo, se pueden pasar 1000 horas fabricando algo, pero si al final nadie lo quiere comprar, ¿cuál es su valor? 0. Al final, el autor reconoce que muchas veces los salarios no son justos, pero su conclusión es que el sistema capitalista, con todos sus problemas, es mucho más eficiente que la alternativa que se propone. Sostiene que la teoría de Marx, al final del día, identifica mal de dónde viene el valor, y por eso, la solución que ofrece no funcionaría. Y todo este debate, que empezó hace más de un siglo, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta súper relevante hoy en día. En la economía actual, con todo lo que ha cambiado, ¿cómo medimos el valor real del trabajo de una persona?